¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo y hermano en Cristo Jorge Virués desde la cabina de Quirios, el centro de la radio Internet Católica de la Arquidiócesis de Jalapa, Veracruz, México. Hoy en el programa Entrevista tenemos nuevamente la presencia y el grato placer de tener con nosotros al profesor Andrés Guzmán Olmos. Bienvenido, Andrés. Jorge, muchísimas gracias, te saludo y saludo también a todo el auditorio de Quirios y de la Arquidiócesis de Jalapa. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Andrés. El día de hoy vamos a tener una plática, o más bien el profesor Andrés nos va a introducir, a dar como una visión general de cómo llegan a los altares, porque tanto tú como yo quizás nos hemos preguntado en algún momento cómo llega a ser santo X o Y persona. Desde luego sabemos que puede ser una persona virtuosa después de haber pasado por un proceso de conversión, porque muchas veces el santo es porque llevó también una vida difícil, pero posteriormente tiene un encuentro con Jesucristo, con Dios, y llega a ser santo. Otros ya vienen como destinados para ese camino. Pero Andrés, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre beato y santo? Bueno, beato y santo son niveles que se adquieren conforme avanza un proceso de beatificación y de canonización. El beato es cuando la Iglesia reconoce las virtudes heroicas de un candidato a los altares y que a través de la comprobación de un milagro se logra determinar y aceptar que esta persona es beato, es decir, digamos que es el primer nivel de la santidad. Okay. Y ya se declara santo cuando se le da el reconocimiento a nivel universal, pero para esto es un procedimiento bastante largo. Muchos de los candidatos a los altares se han quedado nada más en venerables siervos de Dios, o bien siervos de Dios, o bien beatos, o bien no han llegado a la santidad. Es un proceso bastante difícil, Jorge, y aquí, por ejemplo, en mi oficina es cuando nosotros nos enfrentamos a dos paradigmas y que se cree que la Iglesia no está de la mano de la ciencia, por el contrario, está más unida de lo que se puede pensar. Sin embargo, si te enfrentas a un paradigma en donde se enfrenta la fe con la ciencia. Claro. La fe como esa seguridad y esa esperanza de ver y de creer que tú vas a recibir algo conforme tú ofreces algo y que tienes fe y la seguridad de que algo te va a llegar. Y por otro lado, la ciencia como un conjunto de procedimientos ordenados que nos permiten obtener conocimientos objetivos. Entonces nosotros debemos encontrar las explicaciones científicas para poder explicar un milagro. Un milagro, perdón. No, interesante. Por ejemplo, lo que nosotros investigamos en la Oficina de las Congregaciones para las Causas de los Santos, que actualmente es el prefecto para las causas Marcelo Semeraro, aquí en Jalapa se tiene la Oficina de Promoción para las Causas de los Santos, donde nosotros llevamos a cabo los procesos de beatificación y de canonización. Dentro de ello existe un procedimiento para poder seguir, no nada más es de que oye, ¿me puedes prestar los documentos de San Rafael Guízar para que yo pueda seguirlos y podamos volver santos a X persona que falleció? Te digo porque sucedió esto con unas personas cercanas a la comunidad de la Arquidiócesis de Jalapa. Es que era muy bueno, pero podemos hacer un proceso de beatificación. A ver, espérate, ¿de qué se trata? No se trata de eso. En primer lugar, un candidato a los altares debió haber vivido con fama de santidad, ser reconocido por la gente con esa fama de santo y haber muerto en olor de las multitudes, es decir, en olor a la santidad. Una vez que fallece, se debe esperar un periodo de 5 años para poder ver si esa fama de santidad aumenta o disminuye. Si en esos 5 años el obispo o arzobispo comienza a recibir cartas de la feligresía, oiga, ¿por qué no hacen santo a esta persona? ¿Por qué no promueven un proceso de beatificación para esta persona? Entonces, cuando comienzan a recibir esas cartas y toda esa coincidencia, entonces se le consulta al Consejo de Presbíteros del Arzobispo, oigan, a ver, tenemos esto, ¿qué les parece?
Y entonces también allí muchos de los sacerdotes pueden decir, no, pues es que esta persona sí realmente vivió las virtudes teologales y cardinales en un grado más que nosotros, porque por ejemplo nosotros podemos ser virtuosos y vivir en este nivel, pero los candidatos a los altares andan en este otro, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, las virtudes teologales como la fe, la esperanza y de la caridad, ellos lo viven en un grado mucho más elevado, así tú y yo quizás podamos conocer a muchas personas generosas, pero los candidatos a los altares son mucho más y eso te lo explicas a través de sus actos. Y luego, por ejemplo, ya una vez, si es que se acepta también por parte del Consejo Presbiteral, entonces dicen, ok, ¿y quién será el bueno para poder hacer este papel? No les dan ese papel a cualquier sacerdote, o bien vamos a hablar en este sentido en una actitud dogmática. A ver, te voy a pasar a este sacerdote, puede que él tenga, porque le gusta y porque tiene conocimiento en esto, nos puede ayudar, pero a la mera hora puede realmente no tener la verdadera capacidad o la capacidad que se esperaba. Entonces, en este sentido, se le propone a un sacerdote, por su capacidad de relacionarse con las personas dentro de los dicasterios en Roma, dentro del Vaticano, y también, por ejemplo, por su pericia en el conocimiento. Y se designa como postulador. Ahora, ahí está la primera etapa, Okay. la designación de un postulador diocesano. Una vez que se designa al postulador diocesano, en este caso, por ejemplo, el padre Rafael González, con el padre Martín del Campo. En el caso de San Rafael, el primer postulador diocesano fue el padre Agustín Fuentes. Después tardaron más de 30 años en ese proceso que no avanzaba, en parte por los retrasos, en parte por la manera en la cual se estaba llevando y también en parte por los procesos de comunicación, que hoy en día, por ejemplo, esto nos permite llegar en este momento al otro lado del mundo. Claro. En aquellos tiempos no era lo mismo, había que esperar a que llegara el barco, entonces imagínate todo el tiempo que tenía que llevar, y quizás algunos telegramas, algunos cables, pero no era lo mismo. Y bueno, ya el postulador solicita al obispo que se abra un proceso de beatificación y de canonización para un candidato a los altares. Se analiza esta propuesta y entonces es aquí donde yo me traje mi acordeón. Por ejemplo, cuando se llevó a cabo lo del padre Martín del Campo, el padre Rafael González le solicitó al arzobispo, entonces Monseñor Hipólito Reyes Larios, entonces ellos aceptan y después se lleva a cabo una solicitud de un permiso ante el prefecto de las causas de los santos. En aquel entonces era Ángelo Amato, hoy es Marcelo Semeraro, y si mal no recuerdo, el secretario es Fabio Favene, el secretario de las causas de los santos. Sí. Entonces, esa solicitud es para adquirir un permiso que se llama nihil obstat. En latín nihil obstat, o en el traducido al español, quiere decir nada obstaculiza. Si nada obstaculiza eso, entonces se concede un número de protocolo. El número de protocolo va a ser el cual va a estar ya en el listado de las causas de los santos, como aquí está este candidato a los altares. En lugar de decir el nombre, vamos a ponerle el número. Y así es como se comienza a registrar un proceso de beatificación y canonización. Pero para ello viene el proceso que se llama de virtudes y de fama de santidad, dentro de los cuales son interrogatorios muy grandes que, por ejemplo, duran hasta 5 o 6 horas cada uno de los interrogatorios. ¿A quiénes se interrogan? A testigos cualificados que hayan vivido de cerca a la vida y a la obra del candidato a los altares. Por ejemplo, los amigos, los sacerdotes, los fieles, pero testigos cualificados que tengan también esa capacidad de recordar y decir con precisión, sin dejarse llevar por emociones, cómo se comportaba el sacerdote, en este caso el candidato a los altares. No necesita ser también un sacerdote, puede ser un laico, puede ser una religiosa. Entonces, en ese sentido, todos los que estamos bautizados estamos llamados a la santidad. Esa es una garantía que te da la Iglesia. Puede ser santo, amigo. Sí, por supuesto, claro que sí. Yo en mi caso lo dudo, pero bueno, entonces ya una vez que se lleva a cabo este procedimiento, te hacen preguntas que, así como se trata en algunos tribunales de demostrar que una persona
es o no delincuente. En este caso tienes que demostrar si una persona es buena. Y aquí no hay o la opción de si no es buena, no. Aquí tienes que comprobar que realmente lo fue a través de los testimonios de todas las personas. Y por ejemplo, una de las preguntas, aparte de dónde lo conociste, qué experiencias tuviste, por ejemplo, es, diga cómo se comportaba el siervo de Dios frente al sexo opuesto. Diga cómo se comportaba el candidato a los altares en tercera persona sobre el sexo opuesto. Diga cómo se comportaba el candidato a los altares, o en este caso el siervo de Dios, en tercera persona del sexo opuesto, por decirlo así, ¿no? O sea, porque en muchas ocasiones, y yo te lo digo abiertamente, en algunas ocasiones cuando alguien no me escucha, yo tiendo a vociferar. Y en este caso, por ejemplo, si hubiera alguna vociferación que alguien de los testigos que estuviera allí y que lo haya visto, está en toda la libertad de decirlo. Y entonces allí preguntas así, y todavía preguntas un poquito más delicadas. Ya una vez que se logra reunir todo ese documento, pero pues esos son, por ejemplo, tienes que reunir a todas las personas, tienes que encontrarlas. Oye, tú conociste al candidato a los altares, ¿te gustaría participar en esto? Sí, pero por ejemplo, en este caso, como se trataba de un sacerdote, se buscó primero al obispo, porque pues fue quien tuvo mayor acercamiento. Se buscó a muchísimos sacerdotes, se buscaron a laicos y se buscaron también algunos testigos cualificados que pudieran tener la capacidad para poder hablar de manera objetiva de cómo se comportaba el candidato a los altares. Ya una vez que se lleva esto, están 5 personas dentro del tribunal que instruye las causas de beatificación, que son el juez delegado, el notario actuario adjunto, está también el vicario judicial y también está el copista. En este caso, no se crea que el copista nada más es el que saca las copias y te las entrega. En este caso, por ejemplo, yo que soy el copista, nada que ver con las copias, es revisar que todos los documentos estén perfectamente escritos, que donde se esté haciendo una referencia coincida con el documento original, que si el testigo está haciendo una referencia de un dato que lo pueda llegar a comprometer, yo tengo que comprobar que ese dato esté perfectamente citado, que esté perfectamente referido. Y por ejemplo, aquí es donde también se representa la rudeza de la iglesia. Si tú tienes un error, digamos, yo aquí tengo mi hojita y tengo un error aquí en esta palabra, la iglesia te manda un formato, el Vaticano te manda un formato donde dice, existen errores en el documento, por favor, señálelos, diga en qué parte, en qué página, en qué párrafo, en qué línea, qué palabra, cómo está mal escrita y cuál es la palabra correcta, cómo tiene que ser. Así exigen mucha precisión en ese sentido y ahí es donde entró mi labor como copista. Suceden muchas cosas dentro de lo que es el proceso de revisión, porque por ejemplo, también dentro de lo que son la conformación de los documentos, reunirlos es una cosa muy difícil por la familia, muy difícil por las distancias, muy difícil por los dineros también, que también en este sentido no nada más se trata, pues vamos a iniciarlo, pues te doy tanto. No, eso es algo que ha sido completamente difícil. Ahora, ya después de que se obtiene todo esto de lo que es el decreto de la introducción de la causa de los nombramientos del tribunal, hubo una sesión pública que se llevó a cabo en la Catedral de Jalapa que presidió el arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios, y también el arzobispo emérito, Monseñor Sergio Beso, dirigidos también por el postulador de la causa, el padre Rafael González, y todos ahí presentes se puso una mesa donde cada uno de nosotros pasamos para prestar el juramento de quiénes íbamos a ser las personas que íbamos a conformar el tribunal. En este caso, el padre Jacinto, el padre Elías, el licenciado Luis Manuel Soto, la hermana Alba Piñeiro Salas y un servidor, Andrés Guzmán, y desde luego el postulador de la causa. Entonces, allí en ese sentido,
no es nada más de, pues, a ver, préstame tus documentos, los copio y los llevo. No, se tiene que convocar para dar todo esta seriedad y sobre todo, por ejemplo, también la presencia del canciller. El canciller tiene mucho peso, aunque el arzobispo firme, si no va firmado por el canciller no tiene validez el documento. Ese es otro de los detalles. Posteriormente se llevó a cabo la sesión de apertura. Viene nuevamente aquí uno de los principales retos que se tiene en el proceso de la beatificación. Tenemos postulador diocesano. El postulador diocesano es el que se va a encargar de todo el trabajo aquí en la diócesis o aquí en el país, pero necesitamos un postulador romano, alguien que nos represente ante la causa de los santos, y eso es, para empezar, para encontrarlo es difícil. Estaba el padre Edilberto, si mal no recuerdo, quien ya no tenía las posibilidades físicas para poder ayudar. Sí se enteró, el padre Rafael González lo buscó porque fue quien ayudó para poder llevar a cabo el proceso de canonización, de beatificación y canonización de San Rafael, y que se llevó con éxito, pero ya no tenía vista. Se lo acabó la representación romana. Entonces él dijo, mira, me encantaría ayudarte porque sabemos cómo la arquidiócesis de Jalapa lleva a cabo todo esto. El padre Rafael González es una persona muy organizada y sistematizada en ese sentido, y por eso él dijo, yo sí te ayudaría, pero mi vista ya no me lo permite, estoy ciego. Entonces anduvimos buscando postuladores por todos lados, y no, a pesar de que el padre Rafael González conoce ahí cómo se mueven las cosas dentro de los dicasterios, en las causas de los santos, era muy difícil, hasta que en una orden de los trinitarios contactamos con el padre Javier Carnerero Peñalver, y dijo, ok, yo los represento acá, pero ustedes se encargan de todo allá. Perfecto. Entonces comenzamos a hacer toda la labor, y dentro de ello, ya una vez que se hizo la sesión de apertura, se llevó a cabo el proceso del nombramiento del postulador romano. Esto nos llevó más o menos un espacio de un año. Viene la sesión de clausura. La sesión de clausura del proceso de las virtudes de fama de santidad, donde vienen todos esos entrevistas. Tú tienes que hacer 4 tantos distintos, y uno que se nos queda aquí para archivo, que se queda lacrado totalmente y no se va a abrir en la perpetuidad, a menos que exista alguna cosa que ordene la Santa Sede, solamente si se abren. Allí abajo en la oficina tenemos los documentos tanto de San Rafael Guízar como del padre Martín del Campo, lacrados. Nosotros hicimos a la antigua unos contenedores de madera donde se entregaron 1473 folios que llevaban la documentación del padre Martín del Campo. Ya una vez que se lleva a cabo todo eso, Jorge, viene la presentación de el sumario. El sumario es el proceso de la información, la posición, dentro de las cuales, por ejemplo, van a ser resumen del resumen del resumen del resumen del resumen, para poder dar a conocer toda la información. Nosotros presentamos toda la historia, todos los testimonios, pero ellos, para poder tratarlos de manera directa en las consultas de los cardenales y de teólogos, no te van a leer las 1473 páginas. Tienen que resumir todo y tienen que tomar lo más relevante y que dé verdadero significado de un proceso de beatificación y canonización sobre el candidato de los altares. Incluso la Iglesia no se mide para decirte, por ejemplo, se toma lo más importante, lo incluyen en el documento, pero cuando algo no sirve, aquí en México no decimos nada, la Iglesia sí te lo dice, es anodino. Okay. Te maneja ese concepto, anodino, completamente inútil este testimonio. A mí me agrada que así sea. ¿Por qué? Porque exige mucho mayor precisión. Claro. Y eso es una de las formas, no sé si hasta aquí de lo que te voy platicando, sí, voy dilucidando un poquito sobre las etapas. Por eso es que me traje mi acordeón, y ya después ahorita te platico ya con mayor libertad cómo es. No hemos tocado ni siquiera el punto de la comprobación de los milagros. Ya después que se lleva a cabo la sesión de clausura, viene el decreto de validez
del proceso diocesano emitido por la Congregación para las Causas de los Santos sobre la fama de santidad, es el proceso apostólico. Aquí es cuando ya se le puede llamar también venerable perdón, aquí es cuando ya se toma en serio lo que es la presencia de el candidato a los altares, no porque no la haya tenido, sino porque ya logró reunir los requisitos que ellos exigen y órale, vamos. Hay un detalle aquí, Jorge, y quisiera yo ser muy preciso y no quiero faltar al respeto a quienes lo hacen, pero se sigue buscando ese protagonismo de que yo quiero ayudar, yo quiero hacer esto, y convocan a algunas personas a entregar los testimonios, que está genial. El problema es que ellos quieren llevar a cabo los testimonios, ellos quieren pertenecer, pero por el procedimiento que se tiene que hacer, ellos se quedan los testimonios y ya no nos los entregan. Yo les pido por favor a todas las personas quienes en las redes nos han seguido, por favor, que si saben de un testimonio considerado como milagro, que por favor lo canalicen directamente con nosotros. Y también eso ha permitido que muchos, que los hay, muchos gandules, utilicen, nosotros somos de las causas de los santos, venimos para acá para ver esto, pero necesitamos dinero. Y esto también ha provocado que en algunos lados vayan y vamos a hacer oración por esto y dame dinero. Nosotros no mandamos absolutamente a nadie para hacer oración, ni mucho menos a pedir dinero para la causa. No, eso lo quiero también dejar muy en claro. Ya una vez que se obtiene el decreto de validez, entonces viene una parte muy difícil. La consulta de cardenales y de teólogos, dentro de los cuales viene una relación de votos. Son 9 personas, donde si la mayoría vota a favor, es decir, 5 de 9, ya la hiciste. La diría a la veracruzana, pero no es el caso. Si tienes la mayoría de esos 9, el proceso se aprueba y continúa, y entonces viene y se obtiene el decreto de venerabilidad. Okay. Puedes venerar al candidato a los altares, pero si los cardenales y los teólogos te dicen que no, va para atrás. No te quitan la causa, simplemente tienes que volver a replantear, tienes que ver en qué estás fallando, tienes que ver cuáles son los problemas que tuviste, y nuevamente vas y te presentas, pero eso no creas que, te equivocaste, ven la siguiente semana. No, ya te lleva meses, hasta años. Incluso también hay que ser muy cuidadoso con las imágenes, porque por ejemplo, a nosotros nos compartieron muy amablemente una imagen bellísima del Padre Martín, pero le pusieron una areola en la parte de atrás, una aureola, y no puede ser eso. Mientras esté en un proceso de beatificación, no se puede poner ningún halo, ningún resplandor en las imágenes, porque si el Vaticano te lo detecta, ahí sí te echa abajo todo el trabajo. ¿Por qué? Porque te estás adelantando a su juicio y no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, no te puedes volar la tranca en esa parte. No sé si hasta aquí Sí, vamos. Muy bien, Andrés. Nada más aquí me queda a mí una pregunta, una duda. Dices que si notan algo, va para atrás y tienes que volver a iniciarlo. Pregunta. Se replantea. O se replantea. Ajá. ¿El replanteamiento es N veces o tiene un...? Hasta lo que sé, tiene nada más un límite, no es de, pues así hasta que lo logres, ¿no? Sí, hay que ser también muy precisos, porque por ejemplo, en el caso de San Rafael, se investigó distintos casos para llevarlo a la beatificación. Uno de ellos se manejó mal. Una señora en la ciudad o en el Estado de México había nacido con su fémur, con la cabeza del fémur fuera de la cavidad ilíaca. Entonces le llevan la imagen de San Rafael y al poco tiempo ella camina. Okay. Y genial, ¿no? Se presenta ese caso y alguien lo formuló como sanación perfecta. Y entonces, vamos a ver si es sanación perfecta. La radiografía. La señora podía caminar sin la pierna embonada en la cavidad ilíaca, pero sanación perfecta habría sido si la cabeza del fémur hubiera embonado en la cavidad ilíaca. Entonces, ese errorcito
hizo que se fuera para atrás. Okay. Y ahí es donde te digo, la iglesia no te las pasa. Otro, en el caso de un médico, una eminencia científica en Monterrey, se le detectó leucoencefalitis multifocal progresiva, un virus que en su paso te deja oquedades en el cerebro, haz de cuenta así como tenemos esta pared, Okay. así, esas oquedades. Y después, con el paso del tiempo, alguien le acerca la imagen de San Rafael y a este médico lo habían encontrado en los bulevares esos interminables de Monterrey. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad, que son avenidas grandísimas. Muy grandes. Entonces allí lo encontraron desnudo en situación de demencia, y entonces le acercan la imagen de San Rafael y al poco tiempo sana el médico. Se le desaparecieron las oquedades en el cerebro, sanación perfecta. Vámonos, nos lo llevamos a Roma. Y ella dice, no, esto es un virus y los virus así como entran, así salen, y por lo tanto no se puede generar esto. Luego vienen otro tipo de situaciones, pero antes de llegar a eso, es respondiendo a tu pregunta sobre, adelante. Se puede replantear algunas cosas sí, otras cosas no. En este caso nosotros lo que buscamos a través de los procesos de investigación para los milagros, los testimonios, es una sanación física inexplicable, que no haya intervenido absolutamente nada de medicina, o lo que haya intervenido no sirvió absolutamente para nada, y de la nada existe y dices, ah, caray. Que es ahí donde vamos a entrar. Sí. Solamente déjame terminar no se impacienten, amigos, las etapas para poder mencionar todo lo que es la cronología. Ya una vez que se hizo la relación de votos, entonces viene un congreso peculiar de cardenales sobre la fama de santidad, pero en este sentido es donde nosotros esperamos un resultado. ¿Cuál es? Se emitió el decreto pontificio de la fama de santidad para declarar al siervo de Dios como venerable. Ya lo tenemos. Ok, ya eres venerable. Viene la otra de las partes difíciles, que es la barrera en la cual nosotros nos encontramos y que genera mucho desconocimiento, genera mucha incomodidad, genera un choque ideológico entre la fe y la ciencia. Muchos dicen, es que por culpa de ustedes él no es santo, pero para nosotros ya lo es. Ustedes trabajan para el diablo, en lugar de que trabajaran para el cielo. Estamos en la búsqueda del milagro, y a esta etapa se le llama presentación y estudio de un presunto milagro para lograr después la aprobación para la beatificación. Y ahora sí, te platico en qué consiste nuestro trabajo. Cuando nosotros llevamos a cabo las investigaciones, recibimos todo tipo de testimonios, pero los testimonios, la mayor parte, no reúnen las pruebas rigurosas para ser estudiados. Tú me puedes decir, es que yo le fui a pedir a esta persona y me ayudó para conseguir mi trabajo y me hizo el milagro. Pues mira, para empezar, los milagros no los hacen los santos. Claro. Los milagros los hace Dios. Ese es el único, Él es el único el que hace los milagros. Los santos son intercesores, lo voy a decir vulgarmente aquí a la mexicana, es el palancazo que nosotros tenemos aquí en la tierra, allá con Dios. Oye, échame la mano, ¿no? Yo en algunas ocasiones buscamos la intercesión, yo lo puse abiertamente, échanos la mano, ¿no, San Rafael? Sí, así un poquito más afable. Y más amigable. Sí, y de hecho eso cayó hasta cierto punto muy, muy bien, porque también, por ejemplo, se cree que por el hecho de ser de la iglesia se tienen otras concepciones negativas por la forma de expresar. Mira, para orar con Dios solamente necesitas abrir tu corazón. Él te entiende y Él te va a entender como nadie. Y por allí algo dicen, solamente Dios es capaz de escribir recto en los renglones chuecos de tu vida. ¿Sí, no? Bueno, pues ahí nos vamos. Bueno, luego de ello, por ejemplo, recibimos los testimonios. Algo que mejoró la salud, pero lo que nosotros necesitamos es reunir los documentos médicos, clínicos que hayan expedido en una instancia hospitalaria. En este caso, por ejemplo, si la persona fue internada, llevó a cabo un procedimiento, tenemos que estudiar cuál fue el procedimiento. Cuando nosotros
vamos al hospital. Yo no puedo llegar así, hola, soy Andrés del Museo de San Rafael, vengo de las causas de los santos, ¿me podrían prestar El el expediente. expediente? No. Vengo de parte de tal persona. No. Tiene que haber una autoridad que solicite a otra autoridad para que esa autoridad emita la orden y entonces, ok, van estas, van estas personas y vamos a entregar el expediente. Entonces, ya una vez que nosotros recibimos el expediente de una u de otra forma, pero lo recibimos, comenzamos a estudiar el caso. Pero aquí no nada más se trata de un médico cualquiera que te lo vaya a revisar. Tiene que haber especialistas, dependiendo de la naturaleza del caso que nosotros estemos investigando. Tenemos 3 médicos que nos apoyan y esos 3 médicos son los que nos van a canalizar con los especialistas. Por ejemplo, si es un médico de pulmón, si es un médico del riñón, si es un médico de los intestinos, si es un médico del cerebro, si es un médico de los ojos, si es un médico del hígado, si es un médico del riñón, de lo que sea, de los huesos, de la sangre, para todo hay especialistas. Entonces, en este sentido, dependiendo de la naturaleza del caso, sabes que esto te lo vas a llevar con un nefrólogo, esto te lo vas a llevar con un hematólogo, esto te lo vas a llevar con un cardiólogo. Y ya una vez que nosotros llegamos con los médicos, fíjate lo que tienen los médicos. Los médicos son científicos, ellos se ufanan de su ciencia y qué bueno que así lo hagan. Claro. Pero, por ejemplo, yo le comento tras bambalinas al padre, le digo, oiga padre, a mí me gustaría estar revestido de su nombre o de sacerdote. ¿Por qué? Porque a usted lo tratan con respeto. Yo voy y me presento. Ya cuando está uno hablando, entonces ya es cuando se mesuran un poco. Pero, tú llegas, así de entrada, ustedes son los bobos que creen en milagros. Ven, te voy a decir que nosotros somos los que hacemos los milagritos, no tu Dios. Sí, lo creo. Y lo hacen, hay médicos que lo hacen, como también hay otros médicos que te lo dicen. Mira, Andrés, yo ya hice todo lo posible. Mi ciencia me permite hacer hasta aquí. De aquí para allá, todo es de Dios. ¿Sí? Yo le pido mucho a Dios que ayude a esta persona. Yo ya hice lo que pude. Ya no puedo hacer más. Si Dios lo hace, bueno, eso ya no quedó en mí. Eso es de Dios. Y te encuentras a ese choque paradigmático y nosotros, por ejemplo, también no debemos dejar llevarnos por el apasionamiento. Si hay algo que nosotros nos distingue en esa oficina, tenemos la afabilidad y todo de tratar a todas las personas, pero, por ejemplo, la epistemología te exige la ataraxia. La ataraxia es para que tú no te dejes llevar por ninguna emoción ante cualquier situación. Tú te debes mantener firme en todas las cosas. No quiere decir no siento, no lloro, soy inhumano, soy una piedra. No. Debes desarrollar esa capacidad por lo que te viene. Por ejemplo, este doctor, cuando, ustedes son los bobos, pues mira, esta persona no tiene más de 3 meses de vida, quiero decirte eso. Y me lo dijo de un hospital aquí en el centro. Y gracias a Dios la persona continúa allí. Bueno, ahora nosotros también somos testigos de las posturas nociológicas que tenemos que asumir, que tenemos que distinguir o que se observan en los feligreses, en todas las personas que se relacionan. Por ejemplo, dogmatismo, escepticismo, pragmatismo, objetivismo, subjetivismo, relativismo, idealismo, realismo, empirismo, racionalismo, fenomenalismo, intelectualismo y criticismo. Todo eso, nosotros tenemos que asumir todas esas posturas y observar para poder entender una explicación científica a determinado caso. Voy a citar un caso. El milagro de la beatificación de San Rafael Guízar se llama blefarofimosis familiar tipo 1 con síndrome de Dubovitz. Y dices, ok, ¿qué es eso? Es un síndrome que transmiten los hombres, pero lo padecen las mujeres con esterilidad. Físicamente ellas, bléfaro, los párpados cerrados, caídos, y para poder hablar casi tenían que levantar la cara para poder observarte. Y el síndrome de Dubovitz, matriz infantil, ovarios deformes, no había ni siquiera periodo y mucho menos la capacidad para poder concebir. Una señora en Córdoba se le acerca a este matrimonio que quería ser padres, querían un hijo, y la señora esta le dijo, y ya fueron a ver al santo obispo de Veracruz, aún no era declarado ni siquiera beato,
pero las personas tenían el concepto de la santidad de esa persona. Es por eso que te mencionaba cuando me hiciste la primera pregunta. Pues también tiene que contar con el reconocimiento de las personas por su beatitud, por su santidad, por la fama, por todo lo que hizo. Y entonces estas personas fueron a verlo y al poco tiempo fueron papás de un muchacho y ya un señor casi de mi edad. Casi ya, o sea, Casi de mi edad, sí. Oye, bueno, ahí nos están indicando que nos falta poco tiempo, pero vamos a darnos otro espacio más porque está muy interesante. Sí, adelante. Adelante. Bueno, entonces, mira, cuando se nos presentan muchos casos, muchos te dicen, este es el milagro, este es el bueno. A ver, la iglesia es muy objetiva en ese sentido y, por ejemplo, repito, para que pueda calificarse un testimonio como milagro, necesita no tener explicación científica. Nosotros utilizamos a la ciencia para poder encontrar un milagro, porque Sí, tenemos que ir explicando todos los sucesos. Así vuelvo a hacer la misma jeronomía. La ciencia está aquí y los milagros están acá. Para poder llegar acá necesitamos este escalón. Y por ejemplo, hay un detalle bastante curioso. Todos los casos, cuando ya aquí agotamos todos los recursos médicos y todas las explicaciones científicas, se llevan a Roma. Roma tiene mucho más alcance que nosotros. Y allí, por ejemplo, tienen instituciones, me viene a la mente ahorita el Agostino Gemelli, una publicación científica que reúne a eminencias médicas de todo el mundo, si en Groenlandia, si en Alaska, si en Rusia, si en China, si en Mozambique, si en Etiopía, si en México, si en Coatepec, si en Brasil, Hay un médico que conozca la cura para lo que nosotros estamos investigando. Okay. El médico está conectado a esa red, esos casos son sometidos a esa red. Entonces viene el médico, por ejemplo, yo estoy bien emocionado, este es mi caso, aquí nadie me lo gana, pero resulta que tú eres el médico de aquí de México, pues resulta que esto se cura con esto, y te lo voy a demostrar, ¿va? Entonces, extraes la sustancia de lo que tengas que hacer, no sé, de una planta, digamos así, sintetizas un medicamento, lo suministras y al haber evolución positiva, entonces todo lo que nosotros hayamos hecho, investigaciones, viajes e inversión de dinero en cuanto a que te vas al viaje, que buscas a una persona para entrevistarlo, no le pagas a la persona, pagas para poder moverte para allá, claro. Para llevar el material de trabajo, grabación, hoy en día videograbación y muchas cosas, todo eso que tú hayas invertido, todo se va para abajo. No sirve absolutamente para nada. Se queda registrado, como en el caso de la señora de la cabeza de fémur, el caso del médico con leucoencefalitis, pero si alguien tiene una explicación científica, no sirve nuestro testimonio, por interesante que parezca. Y aquí es donde muchas personas te dicen, es que a ver, quiero que me expliques qué es lo que está sucediendo con esto, porque si la iglesia no lo acepta, entonces quiere decir que hay una explicación científica. Lo das, pero las personas no lo aceptan. Nosotros pedimos copia de los expedientes, pero nos ha pasado, pues vengo por mi expediente porque ya vi que ustedes no supieron hacer nada, me lo voy a llevar. Y se lo llevan. Hubo una explicación a ese tipo de cosas y hasta te insultan. Sí, ahí en esa oficina, mira, puedes encontrar un montón de cosas. Ya casi estoy haciendo catarsis aquí en este sentido, pero y ya cuando se logra probar nuevamente con esta relación de votos positivos en la fase supermiro de aceptamos el milagro, ok, es cuando se tiene la beatificación. La beatificación. La beatificación. Eso apenas para la beatificación. Y entonces ya la iglesia después te dice, el proceso continúa, porque tú lo que quieres lograr es la canonización. Bien, ok, yo no te lo impido. Ahora, siendo beato, quiero que intercedas para un nuevo milagro. Si tú, siendo beato, intercedes para un nuevo milagro y se acepta, entonces tengo ahí a un nuevo santo, ¿sí? Entonces, San Rafael Guízar, siendo beato, intercedió, sí, por supuesto, intercede en un caso de aquí de Jalapa, de Palatosquisi,
un problema de una señora cuyo producto en su vientre presentaba esa deformidad, labio leporino y paladar hendido. Se acercan a la intercesión de San Rafael y el niño nace bien, superando la escala de Apgar en 9.0 o más, creo que hasta 9.7. Quienes son mamás me podrán entender en escala de Apgar qué significa eso. Entonces, las pruebas fue que cuando el médico mete el dedo para comprobar cómo está, el niño mordió al médico. O sea, nació completamente sano, y eso fue lo que llevó a San Rafael a la canonización y que hizo que ganara otras famas como santo, patrono de los neonatos, de las señoras embarazadas. Por eso nos encontramos en medio de una generación de Rafas y Rafitas, a quienes llamamos así de cariño, o hashtag Rafitas, porque, por ejemplo, en los recorridos del museo, y ahora que el padre Rafa inició esa tradición de traer los niños vestidos con la indumentaria del santo, nosotros así les llamamos los Rafitas o los Rafas. Muchas personas en los recorridos del museo te dicen, pues mi hijo se llama Rafael porque yo le pedí a San Rafael, yo me llamo Rafael por San Rafael Guízar. Por ejemplo, el papá del periodista Lorete Mola se llama Rafael porque su papá, Carlos Lorete Mola, quien es el autor del libro Ángel sin ojos, le encomendó a su hijo precisamente, y gracias a ello digo, pues yo te voy a hacer tu biografía. Y por ejemplo, otros, si tú haces que mi hijo nazca bien, yo le pongo tu nombre. Sí, entonces ese es un evento bastante curioso que se da dentro de la fama. Ahora, quiero decir que los milagros no llegan solos, los milagros llegan con un halo, con una aura de oración, de unión. Todas las personas que están alrededor de las personas implicadas se unen en oración, y entonces también eso da muchísima fuerza, y por eso es que nosotros, y quiero utilizar tu plataforma de Quirios, Jorge, si me lo permites, claro, para invitar a todos ustedes para que nos ayuden con su oración para que encontremos el milagro de la beatificación para el padre Juan Manuel Martín del Campo. Quiero decir algo también. La Iglesia, dentro de su postura objetiva, es muy cuidadosa en los casos de cáncer. El cáncer tiene una cualidad por ser recidivante. La cualidad de la recidivancia es, y perdonen que lo diga yo así, hay muchas personas, pues estoy en la lucha del cáncer, estoy con esto, y ya después de un tiempo, pues logré vencer al cáncer, y hay peregrinaciones, charlas, caminatas, charlas, pero esa recidivancia te dice que después de 5 años el cáncer te puede regresar, y te puede regresar de manera más agresiva. Por eso es que la Iglesia ahí se reserva esos casos. No es que no los acepte, pero sí se los reserva. ¿Por qué? Porque hay que esperar a ver si en esos 5 años o hasta 7 no regresa el cáncer. Si no regresa, pues entonces vamos. Pero en un proceso de beatificación es muy difícil por los tiempos que se manejan. Y por ejemplo, nosotros llevamos, cuando se inició este proceso en el 2008, hasta ahorita, haz cuentas, hasta 2024, ¿cuántos años llevamos? Y sin embargo, no hemos encontrado, a pesar de que tenemos los avances tecnológicos, necesitamos de toda su oración. Eso sí, yo les hago hincapié en esto, por favor, ayúdenos a través de su oración para que se logre la beatificación. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un intercesor entre nosotros. Y por nosotros me refiero a todos ustedes y nosotros. Entonces, eso es lo que, solamente una ventanita de lo que te puedo decir en este momento sobre los procesos de las causas de los santos y todo lo que envuelve la oficina de las causas de los santos, donde existe el choque de la ciencia, el choque de la fe. Porque tú dices, pues el pensar bonito no altera las leyes de la física. Y la ley de la atracción, a ver, yo quiero que sea esto, yo quiero que sea esto, tampoco, ¿no? Entonces, allí sí tienes que ser muy objetivo y sí tienes que estar cuestionando todo lo que se te presenta para encontrar una explicación. Nos llegan los testimonios, pero sí, nosotros tenemos que investigarlos. Cuando tenemos una explicación, entonces lo llevamos con otro médico. Son 3 médicos los que nos asisten.
y vamos con 3 especialistas. Si uno coincide con el otro, aún así vamos con el tercero para tener mayor seguridad. Y ya vamos todos bien contentos y lo presentamos en el Vaticano y dices, pues resulta que esto se cura con esto, va para atrás todo. En el 2018 llevamos al Vaticano 132 milagros, 132 testimonios considerados como milagros. Sin embargo, todos ellos tienen explicación científica. Actualmente tenemos registrados 191 casos, pero ninguno de ellos reúne las pruebas que se exigen para los procesos de beatificación y canonización. No sé si hasta este momento el público, alguien tenga alguna duda, Jorge. Bueno, yo creo que algo que me quedó muy, muy claro, Andrés, se los pedimos aquí a los hermanos que nos están siguiendo, es que muchas veces puede haber alguien por ahí, puede haber alguien que haya experimentado un milagro al pedirle a Rafael, Padre Martín, perdón, el Padre Martín, pero muchas veces la persona se queda ahí con que me da pena o no sé si me vayan a creer. Sí, no sé eso también sucede. O me tomen como loco. No tengas pena, no te sientas así. Gracias. Acude a las oficinas aquí al Museo de San Rafael Lisa de Valencia con el profesor Andrés, canalizarán con el Padre Rafael, irán estudiando el caso y si es bien, si se ve bien, pues seguirá el proceso y si no, finalmente te dirán, es algo no sé, espiritual, no sé. Ellos te darán ahí parte de la plataforma que construye la fama de santidad del candidato a los altares. Además. Muchas personas, por ejemplo, llegan, es que te quiero contar un caso que yo viví con el Padre Martín del Campo, y así sin preguntarte te empiezan a soltar todo, y tú estás metido, por ejemplo, con algún asunto del museo, y de inmediato te agarras. Pero lo que sí les pedimos a todas las personas es que por favor todos sus testimonios lo hagan por escrito. Si tienen algún expediente médico, por favor, inclúyanlo, fotocopias. Si tienen alguna fotografía con el Padre Martín, compártanla. No se las vamos a pedir que nos la regalen, no, incluso préstenoslas para que yo las escanee y en el acto yo se las regreso. Eso sí, porque también lo conservan como tesoro. Claro. Y por otro lado, por ejemplo, te dicen, es que yo escribo muy feo. Le digo, señora, no tiene idea cómo escribo yo, entonces si le entiendo a mi letra, creo que le entiendo a la de todos. Y por ejemplo, pero es que tengo muchas faltas de ortografía, no se preocupe, que cuando sea eso y se tenga que capturar, yo me encargaré de que esté debidamente escrito, usted póngame la mano. Es que no tengo cuaderno, pues si tiene algún periódico o un papel, escríbalo alrededor, que yo me encargaré de transcribirlo. Es que yo no sé usar la computadora. Si alguna persona no la sabe utilizar y tiene a alguien que lo pueda asistir, adelante. Es que no lo puedo traer, mándemelo por correo. Es que no tengo correo, mándemelo por WhatsApp. Es que no tengo, pues entonces ¿sabe qué? Véngase para acá y yo aquí como loco me agarro mientras, así como estoy hablando a la velocidad normal de las personas, yo estoy como loco capturando todo lo que me está diciendo la persona. Entonces eso se registra y se pone como parte de la plataforma que da fuerza a la fama de santidad del Padre Martín del Campo. Eso como el proceso de beatificación y de canonización, porque pues en sí lo que le ha dado su fama han sido sus propias acciones y también el reconocimiento de las personas como apóstol del confesionario, como exorcista por las bondades que tuvo, el apagafuegos, el bombero de la diócesis. ¿Quieres que te arreglen un problema? Llévate al Padre Martín del Campo. Entonces, en cierto modo, se convirtió también en una bandera para la paz aquí en el nombre de Dios. Quienes tuvimos la oportunidad de conocer al Padre Martín del Campo, podemos testificar que transmitía muchísima paz. Era una paz que no la explicaba, ¿no? Yo tuve la oportunidad de confesarme con él en el viaterio. Estuve en el viaterio. Y bueno, era una belleza confesarse con un hombre así. Andrés, estamos terminando el programa. ¿Algo más que nos quieres compartir? Bueno, solamente ahorita que mencionó lo de la confesión el Padre Martín tenía una
cualidad para confesar a las personas, que por ejemplo no era muy común su forma de confesar, le echaba el brazo o simplemente se le pegaba, y a veces el penitente ni siquiera tenía la necesidad de poder expresarlo. Era el mismo Padre Martín el que le decía, a ver, hiciste esto, o el otro iba hablando, ya me dijiste todo, sí, seguro que ya terminaste, sí, ¿por qué no me platicaste esto y esto? Entonces, testimonios así, tenemos distintos tipos de testimonios de agradecimiento, testimonios de predicción, testimonios de exorcismo, testimonios de la vida y fama de santidad del Padre Martín, pero también buscamos un testimonio en el cual exista una sanación física que no tenga cura y que no haya intervenido la ciencia, y eso es lo que por eso les pido que por favor nos ayuden a través de su oración. Pues hermanos, hermanas, amigos y amigas que han seguido este programa de entrevista, muy interesante, podemos hablar mucho de esto, por falta del tiempo tenemos que cortar, pero estoy seguro que volveremos nuevamente con el profesor Andrés para seguir tocando estos temas tan importantes, tan necesarios para nosotros, para poder tener una visión clara y la importancia de lo que es llegar al altar. Así que donde quiera que nos estés viendo, si alguna vez has escuchado de Martín del Campo, Padre Martín del Campo, y te has encomendado a él y has recibido alguna sanación, en un momento más vamos a poner ahí en pantalla la dirección. Aquí Andrés nos va a decir a qué correo pueden escribirle, porque llegaría directamente a la oficina de la Causas. ¿Qué correo es? Sí, bueno, antes que todo es para poder compartirnos su testimonio, tengan toda la confianza para poder expresar todo. Aquí los únicos que recibimos y analizamos la información es el Padre Rafael González, y en mi carácter de secretario de las Causas de los Santos, un servidor. Nosotros estamos bajo juramento, y así que tengan la confianza de que todo esto que se comparta no sale a la luz a menos que venga el proceso de la beatificación y canonización. Nosotros nos encontramos dentro de las instalaciones del Museo de San Rafael Guízar, ubicado en la calle de Juárez número 70, aquí en la zona centro, esquina con Revolución. El correo de las Causas de los Santos es causasdelosantos@live.com. Repito, causasdelosantos @live.com. El teléfono es el 2288-120667, o bien pueden enviarlos directamente a mi WhatsApp, que es el 2282-3030-82, y nosotros con muchísimo gusto recibiremos sus testimonios. Andrés, muchas gracias. No, hombre, Jorge, al contrario, gracias a ti y al auditorio de Quirios. Deseo no haberles cansado. No, al contrario, yo creo que es, puedo equivocarme, pero no creo tanto. Es interesante todo esto. No tenemos un acercamiento en el conocimiento, y el ir escuchando, quizás algunos de los que estén viendo ya tengan alguna información más grande, ¿va? Pero hay muchos que no tenemos este acercamiento, y qué bueno contar con personas como contigo, con el Padre Rafael, que nos puedan ir acercando al auditorio, aquellos que de alguna manera digan, ¿cómo llegó San Rafael? Sí, claro. ¿Cómo están llevando el proceso del Padre Martín del Campo, tan necesario? Porque estoy casi seguro que hay muchísima gente que tiene un gran recuerdo del Padre Martín del Campo. Sí. Y por supuesto testimonios de San Rafael, Guízar y Valencia, ¿verdad? Y continúa. Andrés, y bueno, ahí está precisamente, están viendo ustedes ahí en el canal, es Causa de los Santos, donde pueden ustedes acceder para poder llegar, mandar su información o comunicarse con el profesor Andrés, y alguna inquietud, ponerlo, claro que sí, que sean serios, serios, sí, ¿verdad? Por supuesto. Mucha seriedad. Todos aquellos quienes quieran recibir los testimonios, por favor, no lo hagan, mándelos directamente con nosotros, porque nosotros somos las personas calificadas para poder hacerlo, por las entidades a las cuales tenemos que recurrir y todo lo que conlleva a ese procedimiento. Yo les invito, por favor, a que si tienen estos testimonios, los canalicen directamente con nosotros. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Un saludo a Monseñor Jorge Patrón Ward y al Padre Juan de los Santos Beristain. Perdón, Juan, estoy tan nervioso y tan emocionado. Juan Beristain de los Santos, que es nuestro director de comunicación social. Dios les bendiga mucho, Dios conceda los anhelos de su corazón, si estos son bendiciones para sus vidas.